Hola, ¿qué tal? De nuevo Pablo Sidelski y vamos ahora a continuar con la clase de TC de abdomen y continuamos con la parte de inframesocólico, que es lo que nos faltaba. Aprovecho para hacer una aclaración. Cuando dividimos la parte de infra y supramesocólico, recuerden que es una división anatómica en relación a la inserción del mesocolon transverso, que bueno, no lo seguimos acá estrictamente, ¿no? Digamos, si bien hay estructuras o hay órganos que corresponden a ambos sectores, ¿no? Como por ejemplo la cabeza del páncreas o el duodeno, que tiene una porción supra y otra inframesocolónica, acá eso no nos pasamos estrictamente en eso por una cuestión didáctica, ¿no? Dejamos todos los órganos sólidos que ya nombramos en la parte supramesocolónica y ahora vamos a la parte inframesocolónica, que lo que vamos a ir viendo es que de alguna manera tiene menos o no hay órganos sólidos complejos en este sector. Pero recuerden que en lo estrictamente anatómico el límite es el mesocolon y hay órganos que pertenecen a ambos sectores. Entonces, les recomiendo que repasen con la literatura clásica las regiones abdominales, lo supra e inframesocólico, y acá por una cuestión didáctica vamos a enfocarnos en la parte que nos queda después de la clase anterior. Si echamos un primer vistazo de esta región y lo comparamos con la anterior, ¿no? Vemos que por un lado notamos que no hay órganos sólidos importantes, por lo menos en este corte. Vemos asas de intestino delgado, no vemos estructuras óseas periféricas más allá de la columna, que eso se mantiene en la columna lumbar, pero ya no tenemos costillas, ¿sí? Y el rasgo principal es que vemos esto, como les decía, estructuras intestinales. Para empezar a ubicarnos acá y siguiendo con el esquema del rompecabezas, ¿no? Vamos a empezar por las cosas que conocemos. Bueno, la columna ya la conocemos, la parte muscular de las paredes, que eso vemos si lo vemos en otro video también, paredes de abdomen, para identificar bien las estructuras. Pero en la parte abdominal vamos a ir descifrando ciertas cosas. En primer término, recuerden que el colon, ¿sí?, es como un marco. Bueno, ¿sí? El marco es un típico marco colónico con el colon ascendente, el transverso y el descendente, si lo esquematizamos. En este caso, como son cortes axiales, ¿sí?, y el corte siempre transversal, el colon ascendente y descendente se van a ver como tubos. Y como siempre, como les decíamos, es un marco. O sea que siempre lo más periférico que vamos a encontrar, el asa más periférica que vamos a encontrar en los cortes axiales, van a ser siempre las correspondientes al colon. En este caso el derecho es el colon ascendente y en este caso el colon descendente del lado izquierdo. Pero fíjense que es la estructura más lateral o más externa y más posterior que hay. ¿Sí? No hay ninguna otra. Si alguna asa de intestino delgado está por acá, probablemente estemos en presencia de algo no normal, ¿sí?, como puede ser una hernia interna, cosas por el estilo, que bueno, ahora no nos conciernen, pero para que nos ubiquemos, entonces siempre estas estructuras, fíjense. Y acá podemos ver incluso la diferencia anatómica. El colon ascendente siempre es más de un diámetro mayor, ¿sí?, que el colon descendente, que suele tener un diámetro menor. ¿Sí? Y en el medio está las estructuras de las asas intestinales. ¿Puede haber colon también? Sí, probablemente esta, por la forma que tiene, sea parte del colon transverso, pero bueno, eso por ahora lo vamos a dejar. Pasamos de nuevo a la visión de los tres planos, ¿sí?, plano axial, coronal y sagital, con las referencias de cortes, como vamos a ver ahí. Activamos, ahí estamos. Entonces fíjense cómo si nosotros vemos acá el colon transverso. Una aclaración, este es otro paciente del anterior, lo tuve que cambiar porque el anterior tenía una alteración en el colon, ¿sí? Se ve que estaba operado. Entonces bueno, una cuestión de una anatomía normal, cambio de paciente, así que no, probablemente encuentren diferencias con el paciente anterior. Pero bueno, acá vemos entonces, como vemos, los órganos sólidos, cabeza de páncreas a esta altura, y acá vemos el colon, ¿sí?, el colon transverso. En este sector, ¿se acuerdan? Una de las porciones del intestino más anteriores, el colon transverso. Vemos cómo atraviesa acá, estaría a esta altura, el plano coronal, ¿sí?, pasando por ahí, está acá,
¿sí? Y lo vemos, el plano sagital está acá, ¿sí? Esto vamos a ir cortando ahí, cortando ahí, cortando acá. Tenemos el colon transverso, entonces más o menos a esta altura, ¿sí? Uno no lo puede ver la inserción, porque esa inserción puede variar, pero la del mesocolon, ¿sí? Pero más o menos a esa altura uno estaría hablando de la diferenciación entre el supra e inframesocólico. Pero bueno, entonces nos dirigimos hacia los sectores más inferiores, ya dejamos de ver costillas, ¿sí? Y vemos cómo se entremezclan las asas de intestino delgado. Pero como siempre, lo que nos ayuda es el marco colónico. Colon a la derecha, colon a la izquierda, enmarca a todo esto que vemos en el medio. Lo mismo si lo vemos acá, acá tenemos el colon ascendente, el colon descendente, que es lo más lateral, y todo el resto enmarcado en este sector, ¿sí? Los cortes sagitales, lo mismo, tenemos al colon ascendente acá, pasando por acá, y este corte, y nos vamos hacia el otro lado, el lado izquierdo, y vemos al colon descendente en este sector, ¿sí? Lo que podemos, si nosotros seguimos al colon descendente, fíjense, este corte está pasando por acá, ¿sí? Vamos descendiendo, lo seguimos, colon descendente, aparecen algunas imágenes no habituales que son divertículos, no importa ahora. Vemos que cuando llega a la fosa ilíaca, ven, fosa ilíaca izquierda, acá está el músculo ilíaco, el músculo psoas, el colon empieza su porción sigmoidea. Esa porción sigmoidea suele hacerse anterior, a veces da vueltas, puede ascender otra vez, eso es variable, pero fíjense que acá se va hacia anterior para luego irse hacia posterior, para formar el recto, que es lo que vemos acá. Nosotros vemos al colon descendente ahí, primero se hace anterior, luego se hace posterior, en busca del recto ahí, hacia el canal anal, hacia la ampolla rectal del canal anal. Lo mismo en cortes sagitales, vemos como el descendente se medializa, se transforma en sigmoides, se va hacia atrás, ¿sí? Fíjense las relaciones, en este caso con la vejiga, ¿sí? Fíjense, esta es la próstata, es un hombre, por debajo del piso de la vejiga, ¿sí? Vemos el recto ahí, la ampolla rectal en este sector, y el canal anal, que bueno, ya no se ve por el corte. Vamos a ver el recorrido prácticamente completo del colon, ¿sí? Vamos hacia arriba otra vez, el recto, el colon sigmoides, sigue hacia arriba el descendente, en este caso estamos yendo el camino inverso del colon, descendente hasta el ángulo esplénico, ¿sí? Acá está el vaso, por debajo del ángulo esplénico, fíjense su relación, el ángulo esplénico acá, y vemos acá el vaso y el ángulo esplénico. Fíjense que siempre el ángulo esplénico, o los ángulos, siempre van de anterior a posterior o de posterior a anterior, ¿no? O sea, en el caso del descendente, siendo el recorrido, va del colon transverso al descendente, o sea que va de anterior a posterior. Y acá vemos el colon transverso, ¿sí? El ángulo hepático, que en este caso va de posterior a anterior hacia el transverso. Seguimos, colon ascendente es este, hasta llegar al ciego, esta última porción que está acá. Fíjense que acá se puede diferenciar muy bien el ciego del colon ascendente. Nosotros nos concentramos en este sector. Acá tenemos una bolsa que termina acá, esta que está acá, es el ciego. Tenemos acá una diferencia donde tenemos que llega un asa, y acá el colon ascendente. Este es el asa ilial, el asa terminal, ¿sí? Del ilion terminal, donde entra hacia la válvula ileocecal en este sector, ¿sí? Con atención, acá vemos un asa finita, ¿ven? Una burbujita ahí, que es obviamente mucho menor de calibre que esto, incluso es menor de calibre que un asa intestinal común. Este es el apéndice cecal, este rulito que se ve ahí. Lo podemos ver en otro plano. Ahí es este rulito que está acá. Pero bueno, a veces se ve mejor, a veces se ve peor. Lo importante es que puedan ubicar al marco colónico en toda su extensión, desde el ciego, desde la válvula ileocecal hasta el recto, como marcamos recién, ¿sí? Ahora dice, bueno, hace uno cuando marca esto, dice inframesocolónico, se ubica en las porciones del colon, y ese acá asas intestinales. Asas intestinales está bien,
todas estas son asas de intestino delgado, pero a veces uno puede poner un poco más de ganas e identificar las estructuras. En este caso no es tan evidente, pero vamos a cambiar de paciente para que vean esta diferencia. Fíjense esta diferencia porque este intestino tiene agua en su interior y lo que permite ver muy bien las paredes de este intestino. Entonces fíjense que esta asa intestinal, estas paredes, presenta estas pequeñas como saliencias, que son válvulas también, típicas del asa yeyunal. El yeyuno tiene estos pliegues múltiples, como si fueran serruchos o como si fueran líneas que se meten como un peine, es el interior. La diferencia, fíjense, de esta asa. Esta asa, si uno ve las paredes, tiene las paredes lisas, no tiene estas válvulas que se ven acá o estas indentaciones. Esto es una asa ileal. Esto es yeyuno, esto es ilion. Entonces a veces cuando tenemos suerte tenemos líquido. En muchas tomografías se da específicamente el líquido para poder ver esto. Después veremos un poco, tal vez en otro video, la parte bien de la enterotomografía. Fíjense que esta asa, este corte que pasa por acá, está mostrando acá esta asa con estas vellosidades, ¿sí? En cambio, este corte que pasa por acá, que está pasando por acá, vemos esta asa lisa. ¿Ven? Esta asa de paredes lisas, que la podemos ver ahí. Si la cortamos ahí, ¿sí? La vemos ahí, estas asas lisas, a diferencia de esta que tiene estas indentaciones, ¿sí? Eso se puede ver. En el paciente anterior, acá no se nota tanto, pero con suerte a veces ven esas válvulas ahí finitas. Esto tiene mucho contenido intestinal, no tiene tanto líquido, entonces se dificulta. Y tal vez acá estas son un poco más lisas, estos bordes más lisos de asas de ilion. Pero básicamente nosotros sabemos anatómicamente que el yeyuno se suele ubicar en el ángulo supero externo o supero lateral izquierdo, y el ilion en el ínfero lateral derecho, ¿sí? Más o menos este es el recorrido que hace el intestino: yeyuno, ilion y ilion. Básicamente eso puede estar un poco mezclado, pero tenemos. Si nos vamos un poco a algunas estructuras particulares del intestino, fíjense que acá se viene el marco duodenal, como veíamos antes, ¿sí? La segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno, ¿sí? Acá vamos a pasar los vasos mesentéricos, la cuarta va hacia arriba, ascendente, y el ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Vemos todo el marco que rodea a la cabeza del páncreas, que es esta que está acá. Bien, eso es un poco la parte inframesocólico. La parte de pelvis la veremos en otro video, ¿sí? Podemos agregar la parte en la parte retroperitoneal, que también será cuestión de otro video, pero podemos ir adelantando lo que vimos antes, ¿no? Acá vemos la aorta, ¿sí? Vamos a este nivel y este nivel. Acá tenemos la salida del tronco celíaco, arteria mesentérica superior, ¿sí? Y acá vemos el nacimiento de la arteria mesentérica inferior, este punto que ven acá, ¿sí? Este punto que ven ahí, vamos a ponerlo ahí, apenas se ve a esta altura. Ahí casi ni se ve, pero acá podemos ver este punto, lo seguimos hacia abajo, vemos cómo sigue su dirección, envía una rama ahí, probablemente la rama de las sigmoides, que es esta que está acá, y vemos cómo se divide en la parte sigmoidea. Lo podemos ver acá, esta arteria que sale acá, si la vemos a esa altura, ¿sí? Esta arteria que está acá es esta que está acá, es la mesentérica inferior, que da las ramas de las sigmoides hacia el colon sigmoides, y probablemente esta sea la rama terminal, ¿sí? Hacia la hemorroidal superior, ¿sí? Si la continuamos ahí, se continúa ahí, este sector ahí, hasta llegar al recto, a este sector, ¿sí? Que es este vaso que vemos acá. Ahí lo vemos nacer ahí, vemos el vaso, cómo se dirige ahí, la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Bueno, con eso vimos la parte básica de abdomen, de tomografía de abdomen, en estas dos regiones, para identificar
los órganos principales y algún que otro vaso, y ya seguiremos más profundizando con otras regiones y con otras estructuras específicas. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.